En este video quiero hablar de algo muy importante. ¿Cómo podemos nosotros a lo largo de los años acumular dinero? ¿Cómo es que podemos pasar de ser clase media a clase rica? Y no es que lo digo desde un punto muy alto, pero sí entiendo que cuando uno analiza a la clase media, se darán cuenta que hay un estándar, ¿no? Una familia clase media tiene una casa, tiene uno o dos autos, tiene sus gustos mensuales, su viaje o sus vacaciones que se toman una vez al año o dos veces al año, pero de ahí se estancan. No pueden seguir creciendo. No pueden pasar de ese patrimonio. Al final, el patrimonio de una familia o de una persona son la cantidad de activos que tiene menos las cantidades de deudas que tiene. Es decir, si tiene un auto, es parte de tu activo. Si tenés una casa, es parte de tu activo. Si tenés... Eso lo que forma tu patrimonio. Ahora, a eso le tenés que restar tus deudas. Y eso, la resta de esa cuenta, te da el patrimonio neto, que es la riqueza real que tiene una persona. Ahora, si consideramos todos los activos, podemos ver que una clase media es muy estándar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es que no pueden seguir creciendo de ahí? Yo creo que esto pasa porque no saben acumular dinero. Y no es que lo diga yo sabiéndolo acumular, sino que ahora voy al punto. Y es que para aprender a acumular dinero son años de estudio, son años de práctica, años de inversión. Es mucho conocimiento en conjunto. He charlado con personas de quizás 40, 50, 60 años y me dicen, bueno, ¿y en qué invierto? Y no lo sé. No lo sé en qué puedes invertir. Esto depende de tu plan. Pero como no han formado a lo largo de su vida una disciplina en la acumulación de capital, lo que termina pasando es que, bueno, las ideas son, ok, tengo que tener mi casa, tengo que tener uno o dos autos y tengo que tener esto y ya con eso estoy perfecto, ando bien. Y después, ¿cómo sigo para adelante? Y no sé, tengo 4.000 o 5.000 dólares. Y no sé qué hago con esa plata. Me la gasto en hacer un viaje más lejos. O me la gasto en hacer un viaje más largo. Pero no puedo acumularla. No pueden acumularla. El hecho de que es que si no podemos acumular capital, nunca vamos a seguir creciendo. Va a llegar un punto límite en esto. Y para poder acumular ese capital son años de práctica. No lo vamos a poder aprender a hacerlo en 2 o 3 meses, porque depende del contexto histórico, depende del país en donde vivamos, depende de los ingresos que tengamos, depende de la diversificación que queramos tener, depende de cuánto necesitemos para vivir, depende de nuestra planeación para la jubilación, depende de tantos factores, y dependiendo de esos factores es que uno puede armar un plan. Pero ¿cómo acumulamos ese dinero? El punto es planteárselo antes, no cuando necesitemos ese dinero. Y esta es la parte más difícil de toda. Y es que las personas que tienen 40, 50, 60 años, que son clase media, son porque no planearon una acumulación de capital. Y esta acumulación de capital la quieren aprender una vez que tienen esa edad. Y a esa edad, pues no te digo que no se pueda, pero ya es mucho más complicado porque uno de los principios más grandes de la acumulación de capital es el tiempo que tengamos para hacerlo. Mientras más tiempo, más exponencial es la fórmula, es decir, más capital se acumula. El tema es que a esa edad no solo es que tenés que aprender a acumular capital, sino que además no te queda tiempo para hacerlo. Entonces, hay que hacerlo antes. Hay que hacerlo antes. Y es un proceso que tarda mucho tiempo. Y es mucho aprendizaje. Y cambia todo el tiempo. Y si no lo aprendes a hacer vos, no hay nadie que lo pueda hacer. Sí, existen asesores financieros y existen asesores de patrimonio y todo lo que vos quieras, pero suelen no funcionar. Y he trabajado con asesores financieros y suelen no funcionar porque no saben lo que vos necesitas. Si vos no aprendes a manejar tu plata, cuando tengas 40, 50, 60, que te sobren 5.000, 6.000 dólares, no vas a saber qué hacerlo. Te vas a estancar en tener una casa, un auto, dos autos, en lo que hablamos, y te vas a estancar ahí. Y te vas a estancar ahí porque nunca supiste acumular capital. Entonces, no sabes qué hacer con esa plata. Y lo que se le puede ocurrir a uno, bueno, compra un lote. Bueno, pero ¿por qué vas a comprar un lote? O sea, ¿qué te da eso? No te da nada el lote en sí. Te da cuando vos ves que en un contexto macroeconómico los bienes raíces van a crecer. Pero si no aprendiste a ver eso antes,
Entonces te encontrás con la clase media un poco más rica, pues tiene una casa más, pues tiene un lote, algunos lotes, o tiene... Pero cuando analizas su rendimiento del patrimonio o el rendimiento de esa acumulación, pues es nulo o es negativo. O sea, a lo largo de los años perdieron plata, no ganaron, porque no lo hicieron con un plan, no lo hicieron pensando en acumular, en ver un rendimiento, en aprender de ciertos activos. Y es muy difícil así. Es muy difícil si no se entiende esto. Así que espero que si tenés menos de 40 empieces a aprenderlo, porque es una skill muy difícil de aprender. Yo llevo 6 años en esto y sigo siendo un principiante totalmente. Y si tenés más de 40, te digo, a ver, vas tarde, pues probablemente, pero siempre va a ser mejor que no haber tenido nada. Entonces, se puede aprender también y se puede juntar. A lo sumo será un poco más, ¿cómo te digo? Conservador el rendimiento que logres. Un poco más tranquilo lo que quieras hacer a tus 40. Porque obviamente a tus 20, a tus 30 vas a poder arriesgar mucha plata. A los 40, a los 50, pues probablemente no, porque ya tengas una familia, porque ya tengas un futuro que necesitas, que está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, pero no te digo que no. Ahora, te va a costar tiempo, no hay una fórmula mágica, una fórmula mágica, una fórmula mágica. Te va a costar tiempo y lo tenés que hacer vos, no busques a tu sobrino, tu hijo o un asesor que te ayude. Es muy difícil, lo tenés que aprender vos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Muy importante este tema, se subestima completamente.